Ahora comienza Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yarimar. Buenas noches, José Ángel. A continuación, los titulares más relevantes el día de hoy. Sigue Alejandro García Padilla recibiendo recomendaciones ante crisis fiscal. Federación de Maestros truena contra privatización de escuelas. Macy's rompe acuerdo comercial con Trump. Cuba y Estados Unidos anuncian reapertura de sus embajadas. Vuelve Papa Francisco a visitar América Latina. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. El gobernador Alejandro García Padilla aceptó algunas propuestas que le sugirió el liderato de la Federación de Alcaldes para contribuir al plan de recuperación fiscal del país. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. El liderato de los alcaldes del PNP buscan contribuir al plan de recuperación fiscal mejorando la captación del IVU, ya que estos han logrado mantener entre un 85 y un 90% la captación del impuesto sobre ventas y uso municipal. También presentaron una propuesta que sugiere una contribución voluntaria de entre 1 a 2% a las empresas foráneas para crear un fondo especial, entre otras alternativas, que lo que se busca es precisamente atender el problema económico y fiscal en el que nos encontramos en este momento. Hemos probado finalmente que hemos sido exitosos en los recaudos de los municipios y que podemos nosotros, con la estructura administrativa que tenemos, podemos nosotros enfrentar a la situación fiscal y ayudar a la situación fiscal principalmente en la parte de los recaudos, de la captación de los impuestos que le corresponde al gobierno, ya que el Departamento de Hacienda no ha sido muy eficiente en eso y se ha demostrado que no ha sido eficiente, pero sí los alcaldes hemos sido eficientes en cuanto a eso. Las alternativas son muchas y si armonizamos nuestro sistema de captación en los 78 municipios, se logrará entonces mejorar el dinero que llega a las arcas del Estado y a su vez podríamos mejorar el efectivo en el Departamento de Hacienda. Podemos armonizar varias cosas y buscar la forma de evitar precisamente de que sigamos nosotros los municipios gastando y caigamos nosotros en déficit presupuestario y adicional. Tenemos definitivamente, tenemos que en el futuro separarnos totalmente de la parte económica del Estado. Por ahora el Estado mantiene con los subsidios municipales los municipios, pero llega el momento en que los municipios tienen que caminar por sus propios pies. No solo el PNP presentó a través de sus alcaldes estas ideas, sino también otras que se fueron cuajando con el liderato de los alcaldes populares. Hoy hemos unido voluntades en el propósito bueno de encaminar una agenda municipalista para enfrentar la crisis. Hemos discutido con el señor gobernador distintos temas, entre estos lo que puede significar la aportación de los alcaldes al desarrollo económico, la aportación de los alcaldes a la delegación de responsabilidades hacia los gobiernos locales y esperamos que desde la perspectiva de los alcaldes de ambos partidos nosotros podamos unirnos al esfuerzo que hacen todos los puertorriqueños para sacar al país de la crisis económica que estamos viviendo. El secretario de Estado ha estado al frente junto al gobernador de estas reuniones que iniciaron el martes a las 8:30 de la mañana y que continuarán por los próximos días. Esta unión de la asociación con la federación, al igual con la participación de los presidentes de los partidos políticos ayer y de los grupos de los distintos sectores, ponen de manifiesto que el país está en disposición de atender uno de los retos más importantes en su historia de manera unida, más allá de las diferencias. Ese es el elemento fundamental y el que ha sido característico en los países que han enfrentado situaciones similares
y que han logrado salir de la misma en un periodo de tiempo corto. Las reuniones que han estado pautadas con miembros de la sociedad civil que también han recomendado propuestas para ir encaminando al país. Todo esto basado en un informe sobre la situación fiscal que se presentó el lunes y en el que se plantean ideas que podrían afectar aún más a la clase trabajadora, pero de hacerse de una forma correcta, todos ayudarían al país con la llamada medicina amarga. El gabinete constitucional también tuvo presencia en la fortaleza, ya que son estos capaces, junto al primer ejecutivo, recortar aún más grasa en las arcas del gobierno e ir motivando a todo su equipo a que si logramos salir del atolladero en el que nos encontramos, podríamos ver luz al final del camino, pero todavía está en discusión si los legisladores como Eduardo Batia y Jaime Perelló deberían estar en el recién creado Comité Fiscal del Ejecutivo, ya que precisamente todas estas propuestas que surjan del comité tendrían que pasar a la legislatura y luego por la firma del gobernador, algo así como poner al cabro a velar la lechuga. Tanto el presidente del Senado como yo, en un momento dado no podemos ser juez y parte. Muchos de estos asuntos van a pasar al análisis de la Asamblea Legislativa. Así que nuestra participación habrá un momento dado que no estaremos participando, se estarán entonces los grupos que se creen, los técnicos, los asesores, porque muchas de estas cosas pasarán a acción legislativa. Y ahí obviamente hay una separación entre el Ejecutivo y el Legislativo que se debe preservar para que el proceso llegue a donde queremos que llegue. Y todo eso creo que lo vamos a tener que estar definiendo ya en esta reunión y en las próximas que tengamos. Desde la Fortaleza, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero. Entrevista. Difícil, pero como siempre, y al igual que tú, sigo convencido de que Puerto Rico unido podrá superar cualquier crisis. Durante el día de ayer, el gobernador Alejandro García Padilla ofreció un mensaje al país. Estamos hablando del lunes. Y ayer se empezó a reunir con mucha gente en la Fortaleza. Hoy continuó haciéndolo. Y precisamente para hablar sobre ese análisis nos acompaña Ignacio González. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por recibirme, José Ángel. De ese mensaje ante un informe del Fondo Monetario Internacional, o por lo menos de una economista que trabajó para ese Fondo Monetario Internacional, surgen múltiples ideas, entre ellas reducir el salario a los empleados del gobierno, de la empresa privada y de buscar alternativas que busquen resolver el problema, que incluye reestructuración en la Autoridad de Energía Eléctrica, en educación, en la Universidad de Puerto Rico, y también establecer otros mecanismos de achicar el gobierno. No son cosas nuevas. Bueno, inmediatamente. Anne Kruger, que fue directora del International Monetary Fund, o Fondo Monetario Internacional, fue la misma persona que propuso la receta que tiene a Grecia donde está hoy, al borde del desastre. En ese aspecto hay que reconocer que ella tiene un peritaje a nivel internacional que se le reconoce en los mercados, pero hay que ser muy cauteloso con lo que ella está planteando. De hecho, cuando ella plantea que se debe reducir el salario mínimo de $7.25 a $2.39, inmediatamente digo, esta señora no conoce el Estado de Derecho vigente en Puerto Rico. Mañana, aunque el Estado, el Capitolio, el senador Eduardo Batia y Jaime Perelló propusieran la legislación para eliminar el salario mínimo y reducirlo, eso no depende del gobierno de Puerto Rico, eso depende de los Estados Unidos. Hay una legislación federal y hay una jurisdicción federal que va por encima de la jurisdicción estatal. Eso de forma inmediata, o sea que hay que tener mucho cuidado. Lo que esta señora dijo no se le resta credibilidad. Yo creo que hay que, ¿verdad?, escucharlo, leerlo, analizarlo, pero hay que entender que ella responde a una agenda neoliberal. Y en ese sentido, pues yo, que no simpatizo con esa agenda, porque lo que ha promovido en los últimos 20 años a nivel global ha sido que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, pues soy muy cauteloso con las cosas que ella planteó y las cosas que ella pueda proponer. De ese informe que duró en la tarde, que el gobernador no estuvo presente e invitó a todo el mundo, liderato político del país y gubernamental, a escuchar el informe, se plantea hacer un mensaje que, para colmo, tuvo ediciones que no lucieron muy bien, la calidad no se veía tampoco e incumplió en el horario, y eso se vio muy feo en los Estados Unidos. Lo decía medios
que manejan el tema económico, de que ya empezó incumpliendo sus propios tiempos y sus propias responsabilidades ante el país. Con esa imagen mala se plantean cambios que ya vienen planteándose desde hace mucho tiempo. Olvidemos lo del salario mínimo, que eso va a ser imposible quitarlo. Pero entonces, achicar más el gobierno, ¿dónde más podemos achicar? Bueno, si no es destruyendo lo que tenemos y empezar a hacer una nueva estructura. Bueno, no necesariamente. Podríamos hablar de reducción o de reorganización de agencias en el gobierno. Pero ya eso no se está haciendo, Ignacio. Bueno, yo creo que no lo han hecho de la manera correcta. Hay personas expertas en el tema, como lo es el doctor Negrón Portillo, Mario Negrón Portillo, Santana Rabel, profesores de la Escuela de Administración Pública, que son expertos en el tema, que de hecho hicieron un estudio encomendado por la Asociación de Empleados que planteaban que el gobierno de Puerto Rico no funciona. Hay una gran problemática y se conoce por los estudiosos del tema que hay duplicidad. Hay agencias que hacen exactamente el mismo trabajo, dos agencias. O sea, duplican las funciones. Duplican la función. Yo no estoy hablando que necesariamente tenemos que despedir empleados, pero claramente tenemos que reorganizar el gobierno. Ahora bien, cuando hablamos por una parte, el informe y el mensaje del gobernador, yo creo que hay que entender que este informe o este mensaje es un mensaje histórico. Ahora bien, yo creo que el gobernador busca una figura como Ann Kruger para hablarle a los mercados. Fíjate que cuando ellos hacen público o liquean la noticia, lo hacen en el New York Times en Nueva York. A quien ellos le están hablando principalmente es a los bonistas. Entonces buscan una persona como Ann Kruger, que tiene el reconocimiento a nivel global, para que le dé la fortaleza del planteamiento que están haciendo, que es que el gobierno está en una quiebra técnica. Esta señora no dijo nada nuevo. Anoche, se ha planteado muchísimas veces. Tan cercano como anoche, Heidi Calero estaba diciendo que en el 1974-75, cuando el James Tobin, encomendado por Hernández Colón... Hubo un informe. Correcto. Y luego el informe Krebs. O sea, ella no planteó nada nuevo. Y de hecho, más cercano, en el año 2006, Sergio Marzuach hizo una serie de planteamientos que siguió planteando año tras año hasta llegar al día de hoy, que lo que proponen en simples palabras es que aquí no hay nada nuevo. Lo que cambia es que el gobierno lo reconoce y reconoce en el estado que está actualmente. El protagonista de ese informe en la década del 70, más tarde ganó un premio internacional por lo importante que era su trabajo y su trayectoria. Quiere decir que si evaluamos ese informe del 70 y evaluamos este informe del 2015, ¿la paridad de los temas a discusión son los mismos? Bueno, prácticamente es una copia. Lamentablemente hay que señalar que por muchos años los problemas de Puerto Rico se pospusieron. Muchos de los problemas con los que se encontró la administración actual al llegar al gobierno no los crearon ellos. Claro, en la manera que ellos los han entendido, pues tienen su grano de arena o su particularidad, que puede estar bien o puede estar mal según, ¿verdad?, el análisis de cada quien. Ahora bien, muchos de los problemas, el problema de retiro, el problema de los sobregiros en gobierno, o sea, muchas de estas grandes problemáticas se venían planteando ya desde la década del 70. Mira, tan reciente como ayer se publicó que Rubén Berríos dijo en la década del 70, creo que fue en 1976, que Puerto Rico estaba abocado, número 1, a la bancarrota y número 2, a tener un gran sector viviendo del mantengo, si no hacíamos unos cambios estructurales a la economía. Y en el 70 era que estaba comenzando lo de los planes sociales que luego se convirtieron en el programa de asistencia nutricional y el programa de asistencia económica, donde hay una generación que no ha trabajado. Claro. Bueno, una no. Varias. Al día de hoy varias, pero tampoco se le puede echar la culpa a estas personas. Claro, porque no. Si el gobierno no ha creado las opciones, ¿verdad? No ha sido, ni la empresa privada han creado las opciones o los trabajos para que estas personas estén empleadas. Yo no puedo decir, bueno, porque hay un grupo de personas que viven mantenidas, ¿verdad? Que ha sido el argumento de algunas personas que yo creo que es un argumento irresponsable y poco profundo. Sí se reconoce que hay un gran problema de mantengo en el país y que para echar adelante a Puerto Rico todos vamos a tener que comenzar a trabajar más duro de lo que estamos haciéndolo. Pero, ¿verdad? Hay que ser responsable en los planteamientos. La deuda es más de 72.000 millones. En Grecia están en el colapso económico en que se encuentra porque no pudo pagar poco menos de 2.000 millones de dólares. Y la de nosotros es 72.000 millones. ¿Por qué nosotros no estamos en quiebra ya hace rato? Fíjate que hace unos minutos dije que estamos en una quiebra técnica. Pero ya finalmente que no podemos hacer nada, que ya se quebró el país, esto no hay movimiento. Bueno, lo que pasa es que los 73.000 millones no se pagan de golpe. Hay que ver lo que es el servicio a la deuda, que a nivel consolidado
el gobierno paga alrededor de 5,000 millones, 4,000 y pico, 4,000 y pico de millones, entre intereses y pagos de principal anualmente. Eso es en el englobado de la deuda. Ahora bien, cuando entramos en el tema de la deuda, hay que entender que no toda la deuda es igual. Inclusive la Constitución, en el artículo 6, sección 2, habla de la deuda y habla de lo que son los General Obligations, los GOs. Son los únicos bonos del gobierno de Puerto Rico que están garantizados por la Constitución. Luego, en el mismo artículo 6, la sección 2, sección 8, habla de lo que sería el protocolo en caso de que no hubiesen fondos suficientes para pagar, que se colocan a los bonistas en primer lugar. Ahora bien, en el caso de las jurisdicciones hay que entender varias cosas aquí. Digamos que mañana el gobierno de Puerto Rico decide que va a ir al impago. Bueno, lamentablemente el gobierno de Puerto Rico no tiene el capítulo 9 de la ley de quiebra federal y tampoco tiene, porque el circuito no lo ha aprobado, la ley de quiebra criolla. O sea que depende de la buena fe de los bonistas querer negociar. Ya Oppenheimer Funds han dicho que ellos no van a aceptar que el gobierno no pague, y es el mayor deudor, y que están dispuestos a ir a los tribunales. O sea que, lamentablemente, todo parece indicar que se acercan próximamente unos litigios muy candentes y que el gobernador de Puerto Rico y los líderes de Puerto Rico van a tener que tener muy claro dónde están sus valores presentados y cuál es el legado que ellos quieren proponer para el futuro. Y es decir, con esto quiero, ¿verdad?, dejarlo claro, el gobernador se va a ver bajo mucha presión y los líderes de Puerto Rico se van a ver bajo mucha presión porque estos señores tienen mucho poder económico. Sí. Así que él va a tener que estar dispuesto, si es que esa es la dirección que quiere dirigir el país, de decir, yo estoy con el pueblo de Puerto Rico, yo no estoy con el pueblo de Puerto Rico. Tenemos diversos problemas. No estamos en la quiebra federal, no tenemos quiebra local, y entonces ahora cabe señalar que cuando uno se pone a hacer el análisis de qué es esto de deuda constitucional y deuda no constitucional o extraconstitucional, todo está basado en una expresión, una decisión, algo que firmó un secretario de Justicia en la década de Carlos Romero Barceló. Que si esto se llevara ahora a los tribunales, es posible que toda sea una deuda constitucional. Eso fue un invento que hemos llevado arrastrando desde esa época hasta acá, y entonces sí que ahora ¿qué vamos a hacer? Repito, hay una deuda que sí es constitucional porque claramente está expresa en la Constitución, dentro de la Constitución, que son los General Obligations. Lo otro que existe es un protocolo de pago. Toda la demás deuda, COFINA de que depende del IBU, los demás instrumentalidades como energía eléctrica, acueducto, sí hay un rango, digamos, de protocolo de cómo se pagaría, pero no es constitucional. Claro. Nadie ha ido a los tribunales a decir que es constitucional. Bueno, lo que sí podríamos... O que lo que hicieron fue algo, un disparate como hemos pasado. Que no sea constitucional no lo hace ilegal. O sea, es un contrato legal. Claro, lo que pasa es que la Constitución es la carta magna de las leyes de un país. Pero es que ya nos pasamos de la deuda, Ignacio. Ese 15% ya nos pasamos hace rato. Bueno, por eso es que estamos así. En el caso de los GOs, que son alrededor de 15,000 millones, siempre se mantuvo en el margen prestatario establecido. Donde hubo el gran desbarajuste o el gran monto de la deuda, que son alrededor de 48,000 millones, es en las empresas, en las corporaciones públicas. De hecho, donde se ve grandemente la mala administración o la administración poco saludable del país es en COFINA, que son 16,000 millones al día de hoy. COFINA, el 80% de su deuda representa gastos de consumo. José Ángel, lo que yo creo que nos tenemos que preguntar es, ante este cuadro, ¿cuáles son las alternativas? Porque hay alternativas. Y sobre esas alternativas, se me acabó el tiempo, Ignacio. ¿Vamos a tener que sacar un día completo para hablar? Bueno, yo creo que sí, pero quiero por lo menos decir 2 o 3 de ellas antes de que nos vayamos. Número 1, subirle los impuestos a las empresas foráneas. Número 2, cortar o achicar, consolidar municipios. Número 3, antes de seguir imponiendo nuevas contribuciones, mejorar el sistema de Hacienda. Por ejemplo, y con esto cierro, una persona que dice que tiene un carro lujoso, un Mercedes, vamos a decir un Mercedes-Benz, una persona que tiene una casa de $1 millón, pero reporta un salario de $18,000. Estás describiendo un camarógrafo de aquí. Él reporta a 3 agencias diferentes información distinta. Si nosotros integramos los sistemas, si nosotros consolidamos e integramos los sistemas a través de sistemas de información, nosotros podemos levantar bandera en esos casos e ir directamente a investigar a las personas. Yo creo que tenemos que ser más prudentes y pensar en qué manera podemos mejorar la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico. Me fui, Ignacio, me voy porque me cortan. Gracias por estar con nosotros. Lo vemos el próximo miércoles. Hacemos la pausa, regresamos ya.
No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.